Bitcoin vuelve a chocar contra los 28.000 puntos, formando una estructura técnica que solo tiene una dirección probable y que además ya ha repetido en anteriores ocasiones. En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, contextualizando la situación del mercado de las criptomonedas, y también haré un análisis de la última hora del SP500. Así podremos determinar si las subidas que hemos tenido en ambos índices durante estas últimas semanas están teniendo algún tipo de repercusión técnica en el mercado. Bueno, voy a responder a la pregunta de si todo sigue igual en el mercado, analizando diferentes datos, diferentes métricas y diferentes gráficos. Hablaremos de Bitcoin, de Ethereum, de la dominancia, de monedas estables, evidentemente del SP500, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es lo primero, y quiero empezar analizando la última hora de Bitcoin, ya que, como comentamos, no recuerdo si hace una semana, dos o tres, el punto determinante de los próximos días y las próximas semanas es el nivel de los 28.000 puntos. Y no solo quiero redestacar, por así decirlo, esta zona, sino que quiero analizar el cómo, ya que es al final cómo vamos a determinar qué es lo que podemos esperar. El tema no es si hemos roto, si no hemos roto, si hemos subido, si hemos bajado, sino es el cómo hemos hecho cierto movimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Visualmente hablando, un nuevo rechazo de los 28.000, un nuevo momento en el que Bitcoin ha intentado romper este punto. De hecho, desde que Bitcoin abrió la vela de la semana pasada, ha llegado a subir un 5%, situándose claramente por encima de los 28.000 puntos. Si buscamos los 28.000, vamos a marcar cuánto porcentaje estuvo por encima de ese nivel Bitcoin, un 1,82%, pero terminó cerrando por debajo. ¿Es casualidad? La respuesta es no, es un nivel del que ya venimos hablando, tanto en forma de cierre, como en forma de desaceleración, como en forma de pullback. Es decir, tenemos literalmente los tres aspectos que puede hacer pues un mercado: cerrar o marcar un rumbo, como es el caso de aquí, desacelerar, como lo tenemos aquí, o pullbackear, que viene en un cambio de dirección. Cambias de dirección y haces un pullback, que es justamente esto que tenemos aquí. Es decir, hemos interactuado de todas las formas posibles con este nivel en muy poco tiempo, porque es una zona que está marcada desde el 13 de marzo. Muy poco tiempo, entre comillas, porque realmente han pasado 210 días, pero para que entendamos un poco y contextualicemos, y ya empezamos a dar datos de qué es lo que está pasando con Bitcoin, desde el primer momento en el que testeamos los 28.000, que es este 13 de marzo del año 2023, como digo, han pasado 210 días y el precio de Bitcoin únicamente se ha movido un 0,62%. ¿Esto qué es? ¿Esto es una tendencia como tal? ¿Esto es un pullback? ¿Esto es un pullback para seguir cayendo? ¿Es el pullback, como decía, para seguir subiendo? Esto es simplemente una alteración del intento de cambio de tendencia, que se cambió la tendencia, pero el intento de pasar a tendencia alcista. ¿Esto por qué no es un pullback? Porque no es proporcional al impulso anterior. ¿Esto por qué no es una tendencia bajista? Porque la dejamos atrás desde, pues bueno, literalmente desde noviembre del año pasado, cuando finalizamos este patrón de cuña. ¿Esto por qué no es una tendencia alcista? Pues porque la tendencia alcista hace mínimos y máximos crecientes, no hace un movimiento horizontal. Entonces, esto es un punto intermedio, un punto de inflexión, un punto de rango, un punto de movimiento horizontal, ¿no? Y dentro de esos movimientos horizontales, normalmente en la parte intermedia suele haber una zona de inflexión que coincide con el nivel de los 28.000. Entonces, el tema, como digo, ya no es el qué. La respuesta a qué es que Bitcoin ha vuelto a rechazar los 28.000. La respuesta a cómo es que lo ha formado con una vela de desaceleración previa a un movimiento ascendente. Y esto es justamente lo que tenemos que analizar, y esto es justamente lo que nos va a indicar cuál es el movimiento más probable. ¿Por qué el siguiente movimiento más probable es este, antes que, pues por ejemplo, este de aquí? Y cuando digo este de aquí, no me refiero a que, pues, durante la mitad de la semana Bitcoin pueda subir un 5%. No me refiero a esto. Cuando digo esto, me refiero a que Bitcoin no solo rompa, no solo cierre, sino que confirme. Es decir, es un movimiento en 2-3 semanas, del mismo modo que lo es en esta dirección, ¿no? Pero ¿por qué el movimiento más probable es este? Bueno, dejando de lado los 6 o 7 motivos por los cuales estuvimos analizando hace un par de semanas este rechazo probable que ahora estamos teniendo, hay otro elemento, y es información que tenemos ahora.
¿Qué es lo que ha hecho Bitcoin? Bitcoin ha formado un movimiento ascendente que no solo ha durado 3 velas seguidas, porque desde la vela del 11 de septiembre, independientemente de que la del 18 de septiembre sea de desaceleración, el movimiento tiende al alza. No solo es un movimiento en forma de 3 velas, sino que sobre todo la última vela es claramente ascendente. Entonces, hemos tenido un movimiento de movimiento ascendente y freno. Vamos a analizar cuál es la repercusión de esto. Movimiento ascendente, freno, cambio de dirección. Movimiento descendente, freno, cambio de dirección. Movimiento ascendente, freno. Y fijaros la tesitura. Engaña con una falsa ruptura, pero en realidad cambio de dirección. Esto es a lo que me refiero. Aunque esta semana el precio cierre en 29.300, ojo, porque lo que necesitamos es una confirmación. Y esto no lo digo hoy, ya lo dije, pues creo que la semana del 25 de septiembre incluso, o la del 2 de octubre, no recuerdo, está por el canal, ¿no? Pero bueno, sigamos viendo lo mismo que está pasando ahora. Movimiento, en este caso, nuevamente descendente, freno, cambio de dirección. Movimiento descendente, freno, cambio de dirección. Movimiento, vamos a buscar más ascendentes. Movimiento ascendente, freno, cambio de dirección. Ascendente, freno, cambio de dirección. Es decir, estamos formando justamente el movimiento, o ya hemos formado justamente el movimiento previo al cambio de dirección. Movimiento ascendente, freno. ¿Tiene que venir sí o sí esta semana un cambio de dirección? No. Incluso, ¿tiene que formarse ese cambio de dirección? No. Pero ojo, estamos hablando de probabilidades, no de certezas, con lo cual tienes que entender que la estructura que se está formando es una estructura amigable para que se confirme ese cambio de dirección. Además, la pregunta puede ser, oye, estas subidas que hemos visto, de lo que hablaremos más adelante en el SP500, lo cual es importantísimo que lo entiendas porque el día de hoy para el SP500 es vital, ¿ha generado algún tipo de cambio en el contexto de mercado, en la narrativa de lo que estamos viendo? Bueno, pues te voy a responder en base a gráficos. Si venimos directamente a analizar la dominancia, nos venimos a esta lista de seguimiento de aquí, ¿qué es lo que está pasando con la dominancia? Avisamos que durante este mes de septiembre se iba a formar un cambio de movimiento, no por tener una bola mágica, sino porque literalmente todos los septiembres se había formado un cambio de movimiento, un cambio de dirección, y como primero, la estructura técnica era increíble. Segundo, se respetaban indicadores y niveles. Y tercero, estábamos formando un pullback. Ya hablamos que la dominancia iba a formar un movimiento ascendente durante este mes de septiembre. Con lo cual, la dominancia sigue formando lo mismo que ha estado formando durante todo el año 2023. Es más, llevamos ya desde noviembre del año 2022, que se formó este cambio o este principio de cambio de tendencia, llevamos ya 322 días. Estamos a nada, a pocas semanas de formar un año entero alcista de la dominancia. Entonces, podemos darnos cuenta que la dominancia sigue siendo claramente alcista, que la estructura es claramente impulsiva y que el precio, ahora analizaremos diferentes vertientes de la dominancia, pero que el precio, lo más probable es que como mínimo ataque el 52% de absorción. Esto implica que el 52% de la pasta, hablando mal, está en Bitcoin. Oye, ¿y Ethereum no también puede estar absorbiendo importancia? ¿No puede ser que Ethereum también esté como absorbiendo capitalización de mercado? Porque si estamos en un contexto dudoso, se debate mucho la situación entre qué es mejor, Bitcoin o Ethereum. Bueno, pues esto lo entendemos muy sencillamente, viniendo por aquí y analizando la dominancia de Bitcoin más Ethereum. ¿Qué es lo que podemos comprobar? Estamos claramente por encima de este máximo, estamos haciendo máximos y mínimos crecientes, pero la situación de la dominancia es distinta, la de Bitcoin y Ethereum. Aquí estamos sumando la dominancia de Bitcoin y la de Ethereum. Es más, está formando una especie de canal claramente por debajo de estos máximos de aquí. Aquí lo tenemos, del nivel del 69,94%, y realmente está aún metido de lleno dentro de la Bull Market Support Band. ¿Qué diferencias hay entre este gráfico de aquí y este gráfico de aquí? Claras diferencias. La Bull Market Support Band está evidentemente por debajo, la estructura esta como de canal está claramente rota, aquí lo tenemos, estamos claramente por encima del máximo anterior. Es decir, ¿qué podemos comprobar? Podemos comprobar que la dominancia o la situación de Ethereum, perdón,
La situación de Ethereum está lastrando la situación de Bitcoin, porque si analizamos la dominancia de Bitcoin es X, y si analizamos la dominancia de Ethereum es X menos Y. Es decir, está por debajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer entonces? Pues analizar primero Ethereum para ver qué está pasando y segundo Ethereum contra Bitcoin. ¿Qué sucede si analizamos Ethereum? Bueno, vamos a dejar de lado que estamos literalmente formando el mismo movimiento que aquí, que en el año 2017, 2018, 2019, 2020. Vamos a dejar eso de lado. Analizando lo que está pasando más a corto plazo, más en la estructura como tal, podemos ver primero que estamos haciendo máximos y mínimos decrecientes. Tenemos máximo aquí y máximo aquí. Tenemos mínimo aquí, mínimo aquí, mínimo aquí. Segundo, que esos máximos y mínimos decrecientes han roto esta diagonal. Y tercero, que después de la ruptura lo que hemos hecho es un pullback hasta la misma y una envolvente bajista. No es una envolvente entera, ni mucho menos. Es decir, no es la vela más bajista que podríamos tener, pero podrás ser capaz de ver que esta vela de aquí es 1000 veces más bajista, por ejemplo, que cualquiera de estas velas de aquí o que cualquiera de estas velas de aquí. Esto es evidente, ¿no? Además, se ha formado un claro rechazo de la bull market superband, nivel tendencial, el cual se rompe, se pullbackea, y lo más probable es que durante las próximas semanas podamos ver un ataque de Ethereum a los 1560, 1560 y pico, 1530 y pico, bueno, todo este rango de precios de aquí, ¿no? Con lo cual, si analizamos el gráfico de Ethereum, si analizamos la última hora de Ethereum como tal, ya entendemos por qué la dominancia de Ethereum lastra la dominancia de Bitcoin. Pero es que aún lo veremos mucho más claro en este gráfico de aquí, y es el gráfico de Ethereum contra Bitcoin. Justamente hablamos, pues esta flecha pues sería de la semana del 25 de septiembre o la del 18 de septiembre. Hablamos de esta estructura, de lo que podríamos esperar de cara a las próximas semanas. Vamos justamente en esa dirección. Máximos claramente decrecientes, mínimos claramente decrecientes. En el corto plazo hemos roto los mínimos anteriores, los hemos confirmado. En el más corto plazo, esto es gráfico semanal. Si analizamos gráfico día de 4 horas, ¿qué creéis que va a pasar? Un impulso, un pullback y una continuación. Es más, lo vamos a poner para que lo veas claramente. 4 horas. Aquí lo tenemos. El impulso, el pullback y la continuación. Con lo cual, en tendencia de 4 horas ya estamos viendo ese cambio de tendencia. En tendencia diaria ya estamos viendo ese cambio de tendencia. En tendencia semanal estamos viendo únicamente un movimiento impulsivo. Pero nuevamente, si analizamos el cómo se forma ese movimiento impulsivo, puedes determinar que se forma un movimiento impulsivo a la baja en gráfico semanal, pero que en otras temporalidades hay tendencia bajista, con lo que las demás temporalidades confirman los niveles que se van rompiendo en gráfico semanal e incluso en gráfico mensual. Esto es evidente, ¿no? Pero dejando de lado y entendiendo por qué la dominancia de Ethereum lastra la dominancia de Bitcoin, y ya llegamos al punto de ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Qué dominancia es la que realmente está más fuerte? La de Bitcoin está muy fuerte. La de Ethereum la dominancia de Ethereum está realmente débil. La de Bitcoin más Ethereum no está tan fuerte como la de Bitcoin, pero está más fuerte que la de Ethereum como tal. ¿Cuál es la dominancia que está más fuerte? La dominancia que está más fuerte es la que no excluye a las monedas estables. Y aquí lo tienes. Si añades las monedas estables dentro de la ecuación, ¿qué tenemos? Tenemos una dominancia que está muy cerca del máximo anterior, que está muy cerca de formar esa continuación. Tenemos una dominancia que está verdaderamente fuerte y que está formando una tendencia mucho más alcista, como puedes comprobar, que se está comportando mejor incluso que la dominancia de Bitcoin como tal, y evidentemente mejor que la dominancia de Bitcoin y Ethereum y mejor que la dominancia de Ethereum sola, ¿no? Y es un movimiento que no solo se inició en noviembre, que no solo lleva del año pasado, que no solo lleva 322 días como la dominancia de Bitcoin en un movimiento ascendente, sino que lleva desde diciembre del año 2021 formando máximos y mínimos crecientes. Entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Porque he comentado muchos gráficos, he hecho diferentes análisis. La respuesta es que todo sigue igual. Que independientemente de las subidas que hemos visto, que son subidas interesantes, y ahora hablaremos de esto porque es muy importante que entendamos lo que nos espera esta semana, pero bueno, que independientemente de
esta subida de la semana del 25 de septiembre, que independientemente que en términos generales hemos subido en 21 días un 15%, lo cual no está nada mal dentro de esta estructura. Independientemente de todo ello, todo sigue igual. Pero todo sigue igual en diferentes índices, solo todo sigue igual en Bitcoin. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Pues es justamente de lo que vamos a hablar ahora rápidamente. Y es que si venimos aquí al gráfico del SP500, podemos ver cómo el cambio de estructura en gráfico semanal es claro, es evidente, pero oye, y esta vela de aquí, y esta subida del 6 de octubre de un 1,76% en el SP500, ¿qué pasa? Esta gran vela alcista que tenemos aquí se debe al dato de empleo en Estados Unidos que pudimos conocer el viernes pasado. ¿Por qué? Bueno, pues porque mostró un mercado laboral bastante fuerte y eso pues sentó, mejor dicho, perdón, evidentemente bien a todos los inversores, si no el precio no hubiera subido un 1,76%, ¿no? Algo que yo personalmente no termino de entender, ya que un empleo fuerte permite a la Fed seguir siendo exigente con los tipos de interés, algo que en términos generales no es compatible con un buen desempeño de las empresas, con lo cual de las acciones de esas empresas, con lo cual de índices como SP500, Nasdaq y economías globales, ¿no? Esta semana, además, tenemos datos de inflación. Aquí lo tenemos. El jueves creo que es, correcto, el jueves 12 de octubre a las 14:30 UTC más 2 vamos a tener inflación, IPC subyacente, IPC normal, el anual y el mensual, ¿no? Esto va a ser muy importante porque creo que entre el dato de empleo, entre el dato de IPC y algún otro dato por ahí que nos queda aún, vamos ya a ir tomando forma respecto a qué esperamos en cuanto a las siguientes subidas de tipos de interés, que van a ser en 23 días. En 23 días se va a tomar una nueva decisión sobre qué pasa con los tipos de interés. Se suben 25 puntos básicos, se mantienen. Ahora creo que hay un descuento bastante claro, que es de dejarlos literalmente como están. 78% de la gente o del inversor piensa que lo vamos a dejar en un 78% como está. Pero bueno, creo que entre el dato de empleo del otro día y el dato de IPC de esta semana vamos a ir tomando bastante forma respecto a esto. Y mucho cuidado con el día de hoy. Es justamente de lo que quería hablar. Mucho cuidado porque ya sea por manipulación o por falta de razonamiento, hay veces en las que el mercado sube después de una noticia que tampoco debería sentar excesivamente bien y al día siguiente se da completamente la vuelta. Al día siguiente no va a ser, no fue ayer la noticia, fue el viernes pasado, pero realmente el día siguiente de cotización es hoy, ¿no? Desconozco el motivo, desconozco por qué sucede, pero es algo que he vivido muchas ocasiones y que no nos tenemos que remontar muy lejos para haberlo vivido. Y es que muchas veces, como digo, se descuenta un escenario que igual es excesivamente positivo respecto al dato que hemos tenido y al día siguiente, ¡pam!, vuelta completa. Muy importante estar pendiente del día de hoy. Técnicamente hablando, ¿dónde deja la subida del otro día al SP500? Bueno, realmente la deja dentro del mismo movimiento, dentro de la misma predisposición. Hablamos, analizando esta estructura de aquí, que no era un canal como tal y que pese a poder formar un movimiento ascendente no íbamos a tocar la parte superior, sino que nos íbamos a quedar en los 4.338. Prácticamente lo hemos tocado. Hemos dado esa continuación y nos hemos levantado nuevamente. ¿Esto qué es, esta estructura? Porque en gráfico de 4 horas no la podemos ver del todo bien, pero en gráfico diario sí que podemos entender un poquito mejor la tonalidad que está cogiendo esto, y es la de una especie de desaceleración que puede llevar a formar un pullback mucho más contundente, que es justamente lo que estamos formando, y rechazar todos estos niveles en los que ya estamos precisamente, confirmando esa estructura de la que hablamos la semana pasada o la otra, de, oye, cuando el precio rompe un nivel y continúa, ya está, rompe y continúa, y quien va dentro, va dentro. Pero cuando rompe, pullback y continúa, hay mucha más gente que va dentro corta. Pues esto es lo que formamos en gráfico de 4 horas, con una magnitud X. Evidentemente, la misma estructura en gráfico diario tiene una magnitud X por 2 o por 3. ¿Entiendes? Entonces es muy importante que entendamos esto, entendamos el contexto de lo que se está formando. Independientemente de que hoy podamos tener o no, lo desconozco, únicamente lo he dejado encima de la mesa, un descuento real sobre el dato que vimos el otro día, el dato del empleo, que fue mejor de lo esperado, independientemente de que hoy pueda haber ese arrepentimiento de, oye, es que igual ese dato tampoco era tan positivo, cuidado,
Técnicamente hablando, estamos formando esta estructura. ¿Ha cambiado algo en la estructura general en este caso? No. Evidentemente tenemos un desarrollo mucho más claro, más nítido, con más datos. Estamos cerca de la influencia de la media móvil de 200 diaria, pero tampoco hemos tenido ningún dato o ningún cambio claro. Es más, todo lo que se está formando puede ser la antesala a un cambio realmente mayor o a una continuación de la estructura general, ¿no? Fíjate, además, este tipo de movimientos es un movimiento muy típico. De hecho, en gráfico diario yo creo que lo podemos ver bien. Fíjate, en este punto de aquí, en el año 2022, principios de 2022, ¿qué es lo que sucede? El precio rompe este nivel de anterior soporte, 4.500 y pico, lo rompe, pullback, y cuando está continuando, se levanta nuevamente, doble techo y cae. ¿Pero qué pasa luego? Se forma un nuevo movimiento ascendente, que en gráfico diario puede parecer un cambio de tendencia, pero realmente, ¿qué estaba formándose? Lo mismo que aquí, pero con otra magnitud. ¿Por qué? Porque se forma un doble techo mayor. Y este doble techo se va a ver mejor en gráfico semanal. Vamos a ver, aquí lo tenemos. ¿Qué cambio o qué diferencia hay entre esto de aquí? Lo voy a replicar. Lo corto, pongo gráfico diario. Esto está muy bien, la comparación de patrones, porque siempre da mucha información y siempre se puede ver de forma más clara a qué se refiere con estos temas, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Voy a repetirlo para que lo veamos más claro. No hay prácticamente diferencias. El movimiento está cayendo. Se levanta, doble techo, caída fuerte. Se levanta, doble techo, caída fuerte. ¿Qué pasa? Pasa que el primer doble techo es diario. Esta estructura de aquí es un doble techo diario. Pero tú, para formar un doble techo semanal, evidentemente tienes que alterar de manera clara la tendencia en gráfico diario. Y por eso se forma esta especie de mini doble suelo, tal, mínimos crecientes, que te puede engañar, pero es un doble techo semanal que tiene consecuencias semanales. El doble techo diario cae, sí, pero cae muy poco en comparación con lo que cae el doble techo semanal. Pues estamos literalmente en las mismas. Rompemos, nos levantamos, doble techo y podemos caer, formando la misma estructura que hemos formado en 4 horas, pero en vez de en 4 horas, en gráfico diario, teniendo unas consecuencias evidentemente diarias, no de 4 horas. Además, y con esto ya termino, la estructura que estamos viendo en el SP500 es literalmente coincidente con lo que sucede en todos los años pre-halving y pre-periodo electoral. No voy a detallar esto porque lo he comentado 1000 veces, pero es importante ir llevando un update. Y del mismo modo que en la segunda mitad del año, a partir del día 200 y pico, en los años preelectorales, que es la línea de color azul desde el 1927, los años preelectorales forman este movimiento, donde vemos un periodo correctivo en esa mitad del año, aquí lo tenemos, pam, periodo correctivo, pues justamente en el año 2023 ha sucedido lo mismo, es esta línea de color morado, ¿no? Y justamente en este periodo de aquí, después de las primeras caídas, línea morada y línea azul, se forma un movimiento ascendente, línea morada y línea azul. Y luego se forma un movimiento descendente, línea morada y línea azul. Y luego se forma un pequeño movimiento ascendente, línea morada y línea azul, que termina justamente el día de hoy, tanto para la línea morada como para la línea azul, que es el promedio histórico, coincide con un movimiento que puede volverse inferior y romper el mínimo anterior. Fíjate en la línea de color azul. Estamos en este día de aquí, día 279 del año. En el año 2023, la línea morada que he ocultado, estábamos formando un movimiento alcista. Lo mismo que en el promedio desde el 1927 de los años pre-periodo electoral en Estados Unidos. ¿Qué sucede a posteriori? Ruptura del mínimo anterior, formando o confirmando esa estructura de doble techo en 4 horas y en gráfico diario que venimos comentando, ¿no? Así que nada, quería hacer únicamente un pequeño update, tanto de Bitcoin como de diferentes activos relacionados con las criptomonedas, para contextualizar primero el mercado de criptomonedas y luego dar ese paso al mercado de acciones, representando al SP500 como pues cabecilla de turco, ¿no? Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.